Ok, vamos a continuar. Vamos. Tranquila, Marie. No, digo. No, lo que pasa es que mi gatita. Tengo que abrir la puerta. ¿Ya? Tenía que abrir la puerta a la gatita para que salga. Ok, por si las puras vuelvo a preguntar. ¿Se fue? ¿Se fue? Digo, ¿se ve? Habíamos dejado la historia de que los franceses de la Asamblea Constituyente le habían cortado la cabeza al rey. Por un voto todavía. Bueno, esto va a repercutir porque media Europa se va a lanzar a la yugular de Francia, ¿no? Ya se han dado cuenta de que es un mal ejemplo y que tienen que extirpar del continente europeo. Bueno, entonces Francia va a experimentar una guerra internacional contra las potencias europeas y una guerra nacional, porque el hecho de reclamar a los padres que entreguen a sus hijos para salvar a la patria, en algunas regiones, la de color naranja, pues muchas provincias se van a rebelar contra París, ¿no? La más sangrienta va a ser la guerra de la Vendée. En francés hay un montón, pero es terrible, ¿no? Acá sí fue terrible lo que ocurrió. Acá como que no recuerdan la revolución con mucho cariño. Como es una situación extrema, se van a tomar medidas extremas. Y una de esas medidas extremas es que se va a organizar un comité de salvación pública, ¿no? Una comisión que va a absorber gran poder, mejor dicho, todo el poder, para un poder ejecutivo para, digamos, asumir la responsabilidad, ¿no? Porque no es broma, ¿no? Tienes guerra civil, tienes guerra internacional. Esto lo voy a omitir por tiempo. Como ustedes saben, el gran periodista Magas será asesinado por una tal Carlota Cordé, y que va a hacer que aún se derrame más sangre todavía. Y cuando el 27 de julio de 1793 llegue al poder del Comité de Salvación Pública, cuando Maximiliano Robespierre se convierte en el presidente en la cabeza del Comité de Salvación Pública, hablaremos del famoso gobierno del terror que tú alguna vez debes de haber oído, ¿no? El famoso gobierno del terror. Sí, profe, se llama gobierno del terror por los excesos que se va a cometer, por la suspensión a los derechos y libertades de los franceses, por las detenciones y ejecuciones arbitrarias, porque se derramaba sangre a diestra y siniestra con la guillotina. Hijo, en menos de 2 años se van a ejecutar 40,000 personas. Ojo, 40,000 personas serán ejecutadas. La Inquisición en 3 siglos no llega ni a 5,000. ¡Qué bestialidad de muerte! La dictadura de Robespierre va a emitir leyes como la del sospechoso. No cualquiera puede ir a la guillotina. ¿Sí? Eduardo Farid Guerrero, por ejemplo, es noble para la guillotina. Pero no ha hecho nada. Pero eres noble, pero hermano, ¿qué vamos a hacer? Profe, pues no he hecho nada para la guillotina. Qué pena. Marie Chantal, cuando pasaron los soldados de la revolución, ni agua siquiera les dio. Este es terrorista contrarrevolucionario para la guillotina. Por esas estupideces uno podría ir a la guillotina. Ley del sospechoso. Estado terrorista. Estado arbitrario, autoritario, dictatorial, que no respeta tus libertades ni derechos. En lugar de protegerlos, los pisotea.
No es lo mismo, es cierto, no es lo mismo, porque no es lo mismo, pero algo similar a lo que hacían los regímenes totalitarios. ¿Se acuerdan de totalitarios? Adelantemos. Fascismo en Italia, nazismo en Alemania o el estalinismo en la URSS. ¿Se acuerdan? Sí, la revolución es chévere y tengo algunos libros que pude conseguir. Toma tiempo, pero bueno, ¿no? Bueno, toma tiempo, toma tiempo. Sí, sí, toma tiempo. Ahí tengo una enciclopedia de la Revolución Francesa, de la Católica, que pude fotocopiar. ¿Quién me lo consiguió? No recuerdo. Una alumnita que lo que su hermano estudiaba ahí. Sí, pues fue terrible, ¿no? Por eso se llama gobierno del terror. ¿Por qué se llama gobierno del terror? Autoridad dictatorial, tiránica, abusiva, terrorismo de Estado, no se respetan los derechos fundamentales ni las libertades. Ya están advertidos, ¿eh? Stanley, Kevin, Edgar y compañía, ¿no? Están advertidos. ¿Qué es el gobierno de terror? Ah, yo siempre he sido y seré de izquierda y así moriré. Pero esta dictadura se establecía, y no es broma, chico, en nombre del pueblo. Por eso yo detesto esa palabra. Y no es que me crea pituco, noble. Por eso yo detesto cada vez que hablan que en nombre del pueblo y el pueblo. Ah, sí, sí, sí. Pero me da tirria cada vez que oigo en nombre del pueblo. ¿Se han dado cuenta que en nombre del pueblo se han cometido y se pueden seguir cometiendo barbaridades? ¿Se han dado cuenta que en nombre del pueblo se cometen? Por eso, dejando de lado la incapacidad y todo lo que quieras, que es cierto, ¿se han dado cuenta que a lo largo de la historia en nombre del pueblo se han cometido un montón de abusos y atropellos? Así es. Por eso yo le tengo mucha tirria a la palabra pueblo. No es que me crea lo máximo, porque yo también soy del pueblo, hijo, sino que se cometen abusos. Leyes como la del máximo general, una ley que, digamos, controla precios, porque habían bodegueros abusivos, porque siempre hay que subir los precios y esos bodegueros que especulaban con el precio eran ejecutados. Mira, hay una película antigua con el gran actor francés Gérard Depardieu, que justo estaba viendo, que está en YouTube, por si acaso se llama Danton. Está en YouTube, lo he visto hace poco, estaba revisando, está completa, búscala. Danton, de Gérard Depardieu, es una película franco-polaca. Y ahí se ve el gobierno del terror. Para los que quieren ver más tarde y luego leer más. Tan radical fue la revolución que quiso hacer borrón y cuenta nueva, tabula rasa y establecer un nuevo calendario, baby. Mira, chao enero, febrero, marzo. No, 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 no. El calendario revolucionario, muchacho. Mira, mira, mira. Hoy, 12 de febrero, no estaríamos 12 de febrero. Hoy estamos en el mes del pluvioso, el mes de las lluvias. Profe, ¿cuál lluvia? Estamos en verano. Acá estamos en verano, hijo. Y en Europa, verdad, no, profe, en Europa está. Octubre del 93, pobre María Antonieta, para la guillotina también. Como en la mitología griega, Saturno se comía a sus propios hijos y la revolución también se comerá a sus propios hijos. Robespierre irá contra los propios revolucionarios, primero con el radical, que Robespierre no era radical, uno más radical que Robespierre, hijo, contra Jacques Evert y sus exagerados. Y luego contra los que pedían para la mano Robespierre, contra los indulgentes, contra el mismo Danton. La película que te dijo que se llama Danton se basa en la muerte de Danton, ¿no? La revolución se con sus propios hijos. Y Robespierre, el incorruptible, porque sí, hijo, no lo voy a negar, era incorruptible. Sí, profe, yo que soy muy digno, y como soy muy digno, voté por Castillo, yo odio la corrupción. Bueno, Robespierre era enemigo de la corrupción, no era corrupto.
Ese tío ni bebida, ni corrupción, ni mujeres, era un fanático de la moralidad. El señor Robespierre había amenazado el 27 de julio con que el día siguiente iba a sacar una nueva lista de corruptos, que los había montones en la convención, pero abundaban los corruptos, las ratas. Y dijo que iba a haber una nueva ejecución. Y todos temían, ¿quién será? ¿Seré yo? ¿Seré tú? ¿Será él? Así que se le adelantaron. Le madrugaron a Robespierre y le dieron un golpe de estado. Lo apresaron, lo atraparon, lo procesaron, lo condenaron y lo ejecutaron en la guillotina, porque quien hierro mata, a hierro muere. De esa manera se acabó el famoso gobierno del terror de Maximilien Robespierre y se inicia la reacción termidoriana. Termidoriana porque en Termidor, o sea, en julio, lo mataron, ¿no? No entiendo. Termidor, pues, baby, Termidor. ¿Dónde Termidor? Termidor, pues, julio. Ah, verdad, le había cambiado el calendario ese loco, sí. Pero la convención continuaba con sus desequilibrios, inflación. El pueblo, mira lo que hacía el pueblo. ¿Qué es eso, profe? Una cabeza, ¿no ves? Es una cabeza. Por eso no me gusta la palabra pueblo. El pueblo es la masa irracional que no piensa, sino actúa. Y muchos parisinos se hartaron de la revolución y la república. ¿Qué ha traído a la república? Muerte, anarquía, caos, desorden, inestabilidad, inflación. Hemos pasado de Guatemala a Guatepeor. Que regrese la monarquía. Una gran masa parisina de realistas y monárquicos van a marchar hacia el edificio de la convención a ponerle fin a la convención. Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Dijo la convención. Yo, dijo un pequeño personaje. El Chapulín, ¿cuál Chapulín, bebé? Acá no está Roberto Gómez Bolaño. Si no, se llamaba Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte no le tembló la mano y agarró a cañonazos a esa muchedumbre monárquica y así se salvó la convención y, obvio, la República Francesa. La siguiente asamblea de la etapa republicana se llama el directorio. Se le conoce como el directorio, ¿sabes por qué, bebé? Porque el poder ejecutivo está en manos de 5 directores. 1, 2, 3, 4, 5. 5 presidentes. Oh. Y el poder legislativo tendrá 2 asambleas. Algo así como en la época antes de Fujimori de diputados y senadores. La asamblea de los 500 que elaboran leyes y la asamblea de los ancianos que votan estas leyes. A Napoleón le envían a Italia a luchar contra los italianos y los austriacos y le irá muy bien. Va a construir su fama de general victorioso y querido y amado por sus soldados y derrotará a los austriacos y les hará firmar la paz de Campoformio y enviará las riquezas de Italia a París a raudales. ¡Wow! También hubo durante el directorio un intento de levantamiento comunista de un tal Graco Babeuf, pero fracasó. Profe, comunista, o sea, marxista. No. A este se le conoce como marxismo primitivo. Es un marxismo, ¿qué estoy hablando? Me diré un cachetado. Comunismo primitivo. Es un comunismo que no tiene nada que ver con Marx, por cierto. Pero fracasó, los atraparon y los ejecutaron, como puedes ver acá, ¿no? Luego Napoleón se fue a Egipto, quiso tomar Egipto. Para tomar Egipto derrotó a los mamelucos, los amos de Egipto, y si Napoleón tomaba Egipto le cerraba la puerta de la India a sus enemigos, los británicos. Pero los británicos astutamente enviaron a su gran almirante Horacio Nelson hacia Egipto, derrotó a la flota francesa, destruyó a la flota francesa y Napoleón se quedó en Egipto incomunicado, pues sin barcos, ¿no? Porque es como tener tu celular sin internet, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero algo bueno se pudo obtener de la expedición de Napoleón Bonaparte a Egipto, ¿no? Se descubrió la piedra de la Goseta y esa piedra de la Goseta ha sido muy importante para la cultura universal, porque tú sabes, porque es un chico inteligente, sabio, no ves programas realities, no ves las series peruanas de América Televisión que es para vomitar, perdóname. Con esa piedra de la Roseta se descifró la escritura jeroglífica por el sabio francés Jean-François Champollion, ¿no? Lo sabes, ¿no? Lo sabes, ¿no? El directorio tenía fama de ser un gobierno corrupto, decadente, inestable, perdóname la palabra, un chongo. Así que Napoleón Bonaparte y sus tropas dieron un golpe de estado el 18 de Brumario de 1799, o sea, 9 de noviembre,
entró con sus tropas a la Asamblea de los 500 y puso fin a la Revolución Francesa. De esa manera, con el golpe de Estado al directorio, Napoleón establece el consulado. Acá está mal, primero es la constituyente y luego la legislativa. Preguntas a la guillotina, qué chistoso. A ver, este muchacho. Primero, Edgar Romero, ¿en qué distrito vives? Y te respondo, apura muchacho. Ya, mi querido Edgar Romero, es algo parecido a esos lugares que hay por Plaza Norte, parecido, no es lo mismo, a Plaza Norte y Mega Plaza, ¿me entiendes? No sé por qué quiere saber estas muchachas cosas. Es algo parecido a esos lugares que hay por Plaza Norte, Mega Plaza. Sí, sí. Parecido, porque uno entra a ver y beber. Creo que están por en... O sea, esos lugares, Quilate, Cucar, no sé cómo se llaman, Cucar, no sé qué, algo así. Cucar, no sé qué, como Cucar, algo así, como las Cucar, no sé qué, y algo así. Pero ¿por qué quieres saber esas cosas, hijo? ¿Qué tiene que ver? ¡Ojo! Vamos a hablar de la cucarda ahorita. ¿Qué? ¿Estás viendo una cucarda? La cucarda es la carapela, chico. ¿Esa es una cucarda? Claro, la cucarda es una flor. Ah, yo no sabía. En francés no se dice escarapela, en francés se dice cocage. La cocage es la cucarda, es la carapela, baby. Pero, oh. La revolución es importante porque se pone fin al antiguo régimen, se pone fin al absolutismo, se pone fin a los privilegios feudales, a la servidumbre, todos son ciudadanos con iguales derechos, ya no súbditos, no hay desigualdad estamental, nos ha dejado la Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano, esos valores de libertad, igualdad, fraternidad, que son más que todo palabras y no realidades, y tú lo sabes. Surge el Estado moderno, un Estado moderno que es un Estado laico, donde separa la religión de la política, como ustedes saben, un Estado moderno donde la Constitución es emanación de la voluntad popular. Surgen los términos políticos, la derecha, la izquierda, ¿te acuerdas, no? Porqui, derecha, Keiko, derecha, izquierda, Verónica, izquierda, Castillo. Ajá. Surgen los símbolos patrios. Bueno, la tradición de los símbolos patrios, ¿qué país no tiene símbolos patrios? Nosotros tenemos, ¿no? En el caso de Francia, la cocage, la cucarda, hijo, y está la cucarda, esa es la cucarda, bebé, la escarapela, la cocage, la Marion, la marsellesa. En nosotros la escarapela no es símbolo patrio, ¿no? Pero ahí sí. Ah, no sabía que la escarapela de por la... Sí, una flor. Ahora eres más culto, muchacho. ¿Por qué nos pesamos en kilogramos, gramos y nos medimos en metros, centímetros? Eso es por la Revolución Francesa. La Revolución Francesa creó el sistema métrico decimal. No existía. Eso llegó al Perú en la época de... ¿Cómo se llama este presidente que murió pronto? San Román, Peset, luego. San Román, Peset. Antes utilizaban medidas castellanas. ¿Qué, profe? O sea, que antes de la guerra con Chile y en la época de la guerra con España, sí. Ahí llega el sistema métrico. Aunque en Estados Unidos y en Bretaña todavía utilizan las libras, las yardas, las pulgadas, los pies. Ah, ¿verdad, no, profe? Y también la revolución establece de que todo, pues obviamente, ¿no? Todo Estado tiene que darle educación a sus hijos, ¿no? A sus ciudadanos, ¿no? Por eso hay un colegio nacional hasta en la zona más pobre de Lima. Y también establece que todo país tiene la obligación de darle refugio político y humanitario al extranjero, claro, sin abusar, ¿no? Una cosa es abrir la puerta, otra cosa es que vengan en mancha. Sí. Bueno, yo estoy hablando, Edgar, porque tú estás preguntando. ¿Yo por qué voy a hablar?
Claro, los británicos y los norteamericanos utilizan libras, pies, pulgadas. Bueno, es el imperio, ¿no? Es la potencia. Es cierto. También, pues la revolución establece una lengua nacional. El francés, el parisino va a reemplazar a las demás lenguas. Es una referencia, pues, Kevin, es una referencia. ¿Cómo que una referencia? Siempre necesitamos una referencia, ¿no? A ver, yo digo, Kevin, vete a Salamanca, profe, no conozco. Dame una referencia panamericana. Ay, ay, ay. Circunvalación, ay, ay, ay. Es una referencia. Siempre es necesaria una referencia para todo en la vida. También la revolución establece pues un estado más centralizado, la división administrativa de Francia hasta el día de hoy, establece también que tiene que haber bibliotecas públicas, cosa que hizo San Martín, ojo, San Martín, archivos públicos, es chévere la revolución en algunos aspectos. Ahora, no la idealicen, siempre tienen esa idea idealizadora de que, pueblo humilde, bueno, inocente, malo, 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 malos, malos los otros. No lo idealicen, nada idealicen en la vida. Bueno, hasta acá llegamos, ¿quedó claro? Ahora vamos a pasar, nos ponemos en modo carrera, en modo maratón, porque ya vienen más temas y hay un poquito menos profundización y más, obviamente, explicas. Bueno, menos profundización, sino que más que todo solamente vamos a señalar algunos aspectos breves. Napoleón Bonaparte es importante porque él va a llevar las ideas de la revolución, las va a difundir por Europa. Sí, 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 sí. Su principal enemiga, Gran Bretaña, nace en Córcega y muere en una isla en Santa Elena, África. ¿Cómo llega al poder? Gracias al golpe de Estado del 18 Brumario de 1799, se establece el consulado, una institución republicana imitando el consulado romano. 3 cónsules, que los demás están pintados porque quien manda es Napoleón. La constitución a la medida de Napoleón, obviamente. Se mantiene la separación de poderes en la teoría, bebé, en la teoría, pero en la práctica, no. Napoleón concentra gran parte del poder. Tenemos un ejecutivo fuerte y poderoso. Profe, pero hay separación. Bebé, en la teoría, en la práctica es otra cosa. Obvio, ¿no? Obvio, ¿no? Napoleón centraliza todo, envía prefectos, subprefectos, delegados, obviamente, por todas las provincias que gobernaban obedeciendo a Napoleón, no la voluntad del pueblo. Napoleón era astuto. Sí, organizaba plebiscitos para que el pueblo apoye sus medidas. Y bueno, el pueblo le apoyaba, porque como dice el gran sociólogo alemán, Max Weber, pues, ¿qué te puedo decir, no? El carisma, ojo, no sé si lo escucharás en la universidad, pero el gran sociólogo alemán Max Weber dice que el carisma es un factor importante en el liderazgo de una persona. Y tú sabes lo que es carisma. Carisma tenía Alan, carisma tenía Fujimori, carisma tenía hasta Toledo, yo recuerdo. ¿PPK tenía carisma? No mucho. ¿Castillo tiene carisma? Así es. El carisma es un factor importante. Sí, recuerdo, claro. Pero eso ya es vulgaridad, pues. Napoleón era pragmático, papi. Se rodeó de grandes hombres. En su ministro del Interior, Fouché. En relaciones exteriores, Talleyrand. Capos, 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 capos. Pero tú que eres digno, y como eres digno, y has votado por el profesor porque eres digno, eran una rata, eran despreciables, corruptos, puñaleros, judas, pero en su chamba eran buenos. Pero ¿por qué bueno, chicos, es la verdad, ¿no? De que eran unas ratas puñaleras, lo eran. Pero hacían bien su chamba. Napoleón era pragmático. ¿Por qué, profe? No me importa si es blanco, negro, cristiano, musulmán, yo quiero que trabaje bien en lo que yo le encomiende.
Napoleón era pragmático. No me importa que me sirva. Pero como dijo tu amiga, tan bonita de ojos verdes. Ya te imaginas cómo opinaba en la segunda vuelta. ¿Te acuerdas? También. Napoleón era capo. No te voy a negar. Napoleón. Mejor lee la biografía, 5 soles. Oye, ¿qué te cuesta 5 soles, 10 soles? En economía va a estabilizar Francia con la creación del Banco de Francia, su BCR, y tú sabes lo que es el BCR, con la instauración del franco, la moneda fuerte y estable de Francia, que hasta la aparición del euro seguirá llamándose franco. Va a derrotar a los austriacos en la segunda coalición y les va a hacer firmar la paz de Lunéville. Se va a amistar con el Papa, con la Iglesia Católica, mediante el Concordato de 1801. Tú sabes que Francia había chocado con la Iglesia. Sí, 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 sí. Va a firmar la paz con Inglaterra, la única y breve y temporal, la paz de Amiens con Gran Bretaña. Más que todo fue un chepe y bola porque estaban recargando energías para lo que se venía y lo que se vino fue fuerte. También influyó en la educación, lo que daría por tener este libro, ¿no, chico? A mí que me gusta la historia, la educación, claro, ¿no? Los liceos, la escuela secundaria prototipo de Francia, ¿no? La enseñanza de la historia como un curso, mira. Rayos. El establecimiento de la Legión de Honor, una condecoración para condecorar, premiar a los civiles y militares que hacen algo por Francia, ¿no? Esto sí, ojo, el principal aporte de Napoleón, ¿cuál es, chico? El principal aporte jurídico, el Código Civil, su Código Civil, el Código Civil francés, el Código Civil napoleónico. El principal aporte legal de Napoleón ha llegado por toda Europa y hasta el Perú, aunque usted no lo crea. Por eso le he puesto con mapa. Luego será emperador. Se inicia el periodo de las grandes guerras, campañas militares, con su ejército, la Gran Armée, el más rápido y mejor ejército de su tiempo. Derrotará a los austríacos durante la guerra de la Tercera Coalición en Ul. Soñará con invadir Inglaterra. Le pedirá ayuda a España. Pero el almirante Nelson de Gran Bretaña en la batalla de Trafalgar hará añicos el sueño napoleónico de invadir Gran Bretaña, porque la flota franco-española fue derrotada por la flota británica de Horacio Nelson, aunque Nelson murió en el fragor de la batalla. Se cobrará la revancha en la guerra de la Tercera Coalición en la batalla de Austerlitz, conocido como la batalla modelo, la victoria modelo o la batalla de los 3 emperadores, donde Napoleón derrotará a austriacos y rusos. Austria se rendirá, firmará la paz de, ¿dónde estás? Presburgo. Napoleón ahora hará y deshacerá en Alemania, creará la Confederación del Rin, un estado títere, como puedes ver, sometido a la voluntad de Bonaparte. Interesante, caray. Se iniciará la guerra de la Cuarta Coalición. Napoleón se va a enfrentar a Prusia y va a derrotar a Prusia. Y cuando derrote a Prusia, entrará a Berlín. Y ahí el gran filósofo alemán idealista Hegel verá a Napoleón entrar en un caballo blanco y dirá, ¿no? He visto a la idea. Napoleón va a establecer su decreto de Berlín, ¿no? El bloqueo continental, la guerra comercial. Ningún país tiene que comerciar con el Reino Unido. Esto generó, obviamente, escasez de algunos productos y, obviamente, contrabando, ¿no? Luego se enfrentarán los rusos a quienes Napoleón derrotará en la batalla de Eylau y Friedland. Y luego de esas derrotas rusas, el zar de Rusia, el emperador Alejandro I Romanov, se reunirá con Napoleón en Tilsit y se firmarán los acuerdos de Tilsit. Rusia va a ser amiga de Francia, el zar amigo de Napoleón, ahorita, y se establece el bloqueo continental. Rusia tampoco va a comerciar con Gran Bretaña. No te entendí bien. Me sacas de contexto y sin contexto no te puedo responder bien. No es que no quiera.
Decreto de Milán, Napoleón le va a meter más presión a los países europeos para que no comercien con Gran Bretaña, no solamente no comerciar, sino que también decomisar mercancías británicas. Portugal no obedece y Napoleón decide invadir Portugal, pero para invadir Portugal por tierra tiene que pasar por España y así que España le pide permiso y España da pase y Napoleón enviará más de 100,000 soldados por España y ya es preocupante porque soldados franceses no se van. Napoleón dará un golpe de estado y la corona de los reyes de España pasa a manos del hermano de Napoleón, el famoso Pepito Botella. El pueblo español se va a levantar el 2 de mayo de 1808, se inicia la Guerra de Independencia Española. Los españoles, valientemente, machazos, van a luchar contra los franceses en las calles, en el campo, mediante las guerrillas. Van a derrotar a los franceses en la batalla de Bailén, donde luchó don José de San Martín, el patriota argentino, luchó por España, peleó por España contra las tropas francesas. Esta noticia repercutió en Europa. Los franceses no son invencibles, si se puede. Se inicia la quinta coalición. Otra vez Austria estará en guerra contra Francia y otra vez Austria volverá a perder contra Francia y otra vez Austria será humillada contra Francia y otra vez Austria firmará su derrota, la paz, el tratado de Viena o tratado del Palacio de Schönbrunn. Y esta vez Napoleón va a negociar la mano de la hija del emperador austriaco. Se casará con María Luisa de Habsburgo, hija del emperador de Austria, y le dará su único hijo legal, ¿no? Para 1812 Napoleón estaba en el apogeo de su poder. Mira, 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 mira. Qué bestialidad. Pero decide invadir Rusia. Y invadir Rusia es su condena, porque llevará más de 650,000 hombres. Y chico, la táctica rusa de la guerra, la tierra arrasada, la tierra quemada, más el invierno, pues de los 650,000 no volverán ni 90,000. Ahora, sexta coalición, Austria, Rusia, Prusia, Suecia, Gran Bretaña, España, Portugal, Holanda le declaran la guerra a Napoleón. Napoleón tendrá que regresar a París desde Rusia, derrotará a los aliados en Lützen, Bautzen, Dresde, pero todo tiene su final. Y en la batalla de Leipzig, también conocido como la batalla de las naciones, porque fue la más grande hasta la Primera Guerra Mundial, Napoleón luchará 4 días contra los aliados y los derrotará. No, ¿qué estoy hablando? Será derrotado, porque como ves acá, va a ser cercado y tendrá que escapar Napoleón, escapar hacia Francia y está escapando hacia Francia. Los aliados se dirigen hacia Francia, ya están invadiendo Francia. Napoleón irá hacia los frentes, pero ya no puede hacer nada, tendrá que abdicar y en 1814 abdica. Los Borbones regresan y Napoleón se va a la isla de Elba. Pero se aburrirá, regresará, tomará el poder y bueno, los aliados le declaran la guerra y Napoleón se enfrentará a su gran rival Wellington y al que lo odiaba tanto el alemán prusiano Blücher y será derrotado finalmente en la famosa batalla de Waterloo por el señor Wellington y por el señor Blücher. Napoleón lo mandan a Santa Elena donde va a morir en 1821. Y a Francia regresarán los Borbones con Luis XVIII. ¿Todo claro? Sí, pues. La restauración viene de algo restaurar, ¿no? Arreglar las cosas, volver a como era antes. Bueno, la restauración nada más y nada menos que es el intento de las monarquías victoriosas, vencedoras de Napoleón, de volver al antiguo régimen, ¿no? De borrar todo cambio producido por la Revolución Francesa, ¿no? De combatir todo lo que había influido en la Revolución Francesa. Es la reacción de las monarquías, ¿no? Ante las nuevas ideologías que surgieron con la Revolución Francesa, ¿no? El liberalismo, el nacionalismo. Comienza con el Congreso de Viena. El Congreso de Viena es la reunión de los representantes de las potencias vencedoras de Napoleón, ¿no? En Austria se reunieron. Los principios que se tuvo presente cada negociación fue los principios de... ¿verdad?
¿Cuáles son los objetivos? Restablecer el antiguo régimen y el absolutismo. Bueno, se intentó, pero no se pudo, porque como dijo un gran filósofo griego, nadie puede bañarse dos veces en las mismas aguas de un río. Hayan intentado restaurar el absolutismo y el antiguo régimen es una cosa, que lo hayan podido es otra. Reordenar el mapa de Europa para establecer un nuevo orden en Europa, porque el mapa de Europa de Napoleón, que estás viendo acá, es muy distinto al mapa que salió del Congreso de Viena. En el primer mapa de Europa, el de Napoleón, había una hegemonía de Francia sobre el resto, no había equilibrio, y en el mapa que salió del Congreso de Viena, pues hay una hegemonía, no, hay un equilibrio, y es distinto al mapa napoleónico. Ese es el objetivo del Congreso de Viena. Los principios, legitimidad, ¿no? Devolverle el trono a los legítimos herederos por la voluntad de Dios. Tú sabes que don Napoleón le dio corona a sus hermanos, pues hay que sacarlos, ¿no? Sacamos a Pepe Botella y le devolvemos el trono a Fernando VII de España. Napoleón le devuelve el trono a Luis XVIII Borbón. Ajá. Legitimidad. Equilibrio, ahí está la balanza del equilibrio. Ninguna potencia debe de dominar a otra o intentarlo. Responsabilidad, solidaridad. Cada vez que hay un levantamiento contra un monarca, todos son responsables y tienen que intervenir. Las potencias vencedoras de Napoleón firmaron un acta donde se responsabilizaban de actuar ante cualquier levantamiento contra su monarca. Y coordinación e intervención. Y cuando ocurría ese levantamiento, tenían que coordinar los monarcas en congresos qué medidas tomar, incluso intervenir en un país que se ha levantado contra su monarca, como una manzana podrida. Si la manzana podrida no es arrancada, va a contagiar al resto. El representante de Gran Bretaña fue el vizconde de Castlereagh, el de Austria, el príncipe de Metternich, el canciller Metternich, el de Rusia, Alejandro, el zar, el de Prusia, el príncipe de Hindenburg, el de Francia, Talleyrand. Así quedó el mapa de Europa con el Congreso de Viena. Francia pierde todas sus conquistas y será rodeada por estados tapón, Piamonte, Suiza, Prusia, Países Bajos. Gran Bretaña será favorecida como la principal potencia marítima. Rusia recibe gran parte de Polonia y Finlandia. Austria recibe un gran territorio en Italia y Croacia. Holanda y Bélgica formarán un nuevo estado, los Países Bajos. Alemania seguirá dividida en 39 estados, la Confederación Germánica. Italia también dividida en 8 estados. Se creará la Santa Alianza por Austria, Prusia y Rusia. Santa Alianza, Austria, Prusia y Rusia. Ojo. No confundir con la cuádruple alianza que es Austria, Rusia, Prusia y Gran Bretaña. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Algunas partes ya lo leen en el PPT, ¿ya? Vamos con las revoluciones liberales. Las revoluciones liberales es nada más y nada menos que la reacción de las clases medias, de los pueblos, hacia las medidas tomadas por la restauración por el Congreso de Viena. Es cierto, ha triunfado la restauración. Es cierto que Napoleón ha sido derrotado, pero no vayas a pensar que ahí quedó todo. Van a reaccionar las clases medias y los pueblos. Es como una pelota de tenis, ¿no? No, mejor dicho, de frontón. Cuando tú juegas frontón, lanzas la pelota con fuerza, pero hay rebote, no hay rebote. Claro que rebota y con más fuerza. Entonces, el rebote serían las revoluciones liberales. Hay ideologías. Tenemos el conservadurismo, ¿no? Defendida por la iglesia, por la nobleza, por el rey, ¿no? Ellos quieren mantener los privilegios de la sociedad estamental, quieren mantener el poder absoluto de los monarcas, quieren mantener las desigualdades estamentales. Son conservadores. Liberalismo. El liberalismo es una ideología que va a ser impulsada por la Revolución Francesa, que encuentra sus orígenes en las ideas liberales de John Locke en Inglaterra. El liberalismo como ideología tiene dos vertientes, política y religiosa. Perdón, política y económica. Política y económica. Política porque el liberalismo obviamente defiende la separación de poderes, una constitución, sufragio, parlamento,
libertad individual, libertad de opinión, expresión, democracia, aunque esto no mucho, ¿no? Liberalismo económico, el Estado no debe intervenir en la economía, ¿no? Como tú sabes. Rechazan todo tipo de privilegio los liberales. Allá. Nacionalismo es la ideología que va a ser difundida por Napoleón Bonaparte a lo largo de sus conquistas por Europa. El nacionalismo habla pues que todos los pueblos, si tienen la voluntad de vivir juntos o separados, tienen que cumplirse. El nacionalismo, ¿qué cosa es una nación? Pues obvio, ¿no? Nación es personas que comparten algo en común, religión, raza, lengua, pasado. Y liberales y nacionalistas lucharán confundiéndose o juntos de la mano contra los conservadores y todas las decisiones del Congreso de Viena y la Restauración. La revolución de 1830 explota en Francia. Luis XVIII Borbón le había dado a Francia una carta, un documento constitucional donde respetaba y entregaba algunos derechos conseguidos durante la Revolución Francesa. Pero Luis XVIII se muere. Su hermano Carlos X es una bestia, es un animal, es recontra absolutista, conservador, ultrarrealista. Su ministro Polignac también. Ellos no quieren entender que los tiempos cambian. Quieren gobernar como hace 200 años. O me gobiernan o gobierno. No hay punto medio para él. Y eso será su tumba. ¿Por qué? Porque el rey va a emitir las ordenanzas de Julio o las ordenanzas de San Cloud. Mediante estas ordenanzas, Carlos X va a violar a la carta, va a violar a la Constitución. ¿De qué manera? Va a disolver la Cámara. Luis XVIII, su hermano, había dado una Cámara, un Parlamento. Va a disolver la Cámara, va a disolver no solamente la Cámara, va a eliminar la libertad de prensa, la libertad de expresión, va a cambiar la ley electoral. Esto va a indignar a la clase media y al pueblo, que saldrán a marchar luego de las ordenanzas del rey o las ordenanzas de Jean-Claude o las ordenanzas de Julio. Saldrán a luchar a las calles de París, iniciándose las 3 jornadas gloriosas, rememorando la revolución del 89, lucharán contra las fuerzas del orden, triunfarán, Carlos X huirá a Inglaterra, la Asamblea del Parlamento va a elegir un nuevo monarca, Luis Felipe de Orleán, el rey burgués, será elegido como rey de Francia, se oficializará el uso de la bandera tricolor, una nueva constitución, la de 1830, será el triunfo definitivo de la burguesía liberal y del sistema parlamentario constitucional. La nobleza recula para siempre, ya no volverá a tomar el poder la nobleza, todo el poder político quedará en manos de la rica burguesía. La revolución de 1830 va a impactar en Bélgica, obvio. Tú sabes que Bélgica está unida a Holanda por el Congreso de Viena con su propia asamblea, con un propio monarca para los dos pueblos, para belgas y holandeses, el rey Guillermo I. Pero el ejemplo de la Revolución Francesa del 30, el nacionalismo belga, el despotismo del rey holandés y las incompatibilidades, porque sí había incompatibilidades, ¿no? Claro, claro que había, ¿no? Los holandeses son calvinistas, los belgas son católicos, por ejemplo. La revolución belga triunfa, nace el reino de Bélgica, Gran Bretaña, Francia, Austria, Rusia y Prusia aprueban la creación del reino de Bélgica en el 31. En el 39 Holanda acepta la separación de Bélgica. Nace el reino de Bélgica con una constitución del 31 con un propio rey, Leopoldo I. La revolución del 30 también repercute en Polonia. Los polacos se van a levantar contra la autocracia, el despotismo del zar Nicolás I, pero el zar Nicolás I enviará las tropas y bueno, aplastarán a los polacos. Los rusos van a establecer un gobierno más autoritario, se va a pisotear la autonomía, las particularidades culturales de los polacos, ¿no? Los polacos tendrán que emigrar en masa, sobre todo hacia Francia, como el gran autor Frédéric Chopin. La Revolución Liberal del 48 es conocida como la primavera de los pueblos, porque la ideología que va a sobresalir es el nacionalismo. Sí, liberalismo está presente, nacionalismo, sobre todo nacionalismo. Y una nueva ideología, el socialismo, porque ya
Ha llegado la revolución industrial a Europa, surge el proletariado, es la irrupción del proletariado y el proletariado tiene ideas socialistas, ¿no? O sea que en el 48 hay liberalismo, nacionalismo y socialismo. Más compleja la cosa. Y esta revolución del 48 es más democrática, baby. ¿Dónde comienza todo? En Francia, porque cuando Francia estornuda, Europa se resfría. Luis Felipe de Orleans se ha vuelto impopular porque se ha vuelto conservador, igual que su primer ministro, François Guizot. Era detestado, era conocido como el rey cabecepera. También el rey no quería darle sufragio universal al pueblo. El pueblo quería votar. No votaban todos, votaban los más ricos. Eso crea impopularidad para el rey. Hubo crisis económica y social. Los precios subieron, hambruna, mendicidad. Todo comenzó cuando en un banquete republicano se había convocado la celebración de un banquete, una comilona. El rey lo prohibió, las fuerzas del orden lo prohibieron, hubo muertos y comenzó la revolución que triunfó. El rey Luis Felipe Cabecepera fue expulsado, el pueblo triunfó en París, se organizó un gobierno provisional, ahí les tienes. Se declaró la creación, obviamente, de talleres nacionales para darle trabajo a los pobres. Se estableció el sufragio universal, todos votan hasta el más humilde. La abolición de la esclavitud en las colonias, es cierto. La libertad de prensa se restableció y fue elegido presidente de la Segunda República Francesa el sobrino de Napoleón Bonaparte. También llegó la revolución a Austria. En Austria hubo motivos liberales y nacionales. Las naciones que vivían en el Imperio Habsburgo querían independizarse. Se levantaron contra el gobierno del emperador austriaco Fernando I. Hubo levantamientos nacionales en Italia, los italianos, los húngaros, los checos, madre mía, terrible. Los mismos austriacos se levantaron, pedían constitución. Al final, pues triunfó la contrarrevolución. Austria pudo contener a sus pueblos levantados. Se eligió un nuevo emperador, Francisco José. Metternich cayó, lo expulsaron. Los húngaros fueron derrotados. Se mantuvo el imperio austriaco. Alemania también hubo levantamientos en Alemania buscando la unificación. Sí, 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 sí. Pero se organizó incluso un parlamento, el parlamento de Frankfurt, donde se buscó la unificación alemana. Le quisieron dar la corona al rey de Prusia, pero la rechazó. Luego la asamblea del parlamento de Frankfurt fue disuelta y Alemania no se unificó. En Italia también hubo levantamientos nacionales para unificarse, pero estos levantamientos en grandes ciudades de Italia fue derrotada por los austriacos. Y bueno, no hubo unificación ni italiana ni alemana en la primavera de los pueblos, la revolución del 48, de carácter nacionalista y democrática. Bueno, como consecuencias, pues triunfó la burguesía liberal, el régimen parlamentario. Más adelante se va a unificar Alemania e Italia. Se va a abolir la servidumbre y los derechos feudales en Europa Oriental. Y la burguesía, que ya tomó el poder, se vuelve conservadora. Ya no va a marchar en las calles, al contrario, los que van a marchar y protestar será el pueblo verdadero, los obreros, el proletariado. Es chévere esta revolución. El problema es que no hay tiempo para explicarlo mejor. Por eso te pido perdón si he explicado muy rápido. Bueno, hasta que llegamos. Nos vemos la próxima semana. Si Dios lo quiere y mediante. Cuídense.